En el siguiente video trabajaremos con el tema derivadas y vamos a centrarnos en la ecuación de la recta tangente a una función en un punto determinado. Pero antes lo que vamos a hacer es recordar cuál era la ecuación de una recta. ¿Sí? En este caso ahí tenemos que la ecuación de una recta tenía la forma igual a m por x más b. Y nos vamos a centrar en esta m que tenemos que recordar era la pendiente de la función. Ahora bien, si a nosotros nos dan un punto P cualquiera, ¿sí? Con coordenadas en este caso x sub 0 e y sub 0, y lo que queremos es sacar la ecuación de una recta que pasa por ese punto y además que tiene una pendiente igual a m, ¿sí? General, la fórmula, ¿sí? que vamos a usar para sacar la ecuación de dicha recta es la siguiente, ¿sí? Y menos lo que valdría y sub 0 sobre x menos lo que valdría x sub 0 está igualado a lo que vale m, ¿sí? Es decir, la pendiente. Si yo reemplazo los datos que me darían, o sea, los del punto, x0 e y0, y además el dato de m, voy a obtener la recta y igual a m por x más b, ¿sí? Esto obviamente si de esa fórmula despejamos a la y. Ahí abajo tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir, sencillo. Por ejemplo, tenemos un enunciado, un ejercicio que dice, si queremos sacar la recta que pasa por el punto P 2,4, en este caso el 2 actuaría de x sub 0 y el 4 actuaría de y sub 0, ¿sí? X sub 0 acá es igual a 2 y en este caso y sub 0 sería igual a 4. Además dice que tiene pendiente m igual a 5, o sea que ahí tenemos el otro dato. Por lo tanto, si nosotros lo reemplazamos en la fórmula que vimos anteriormente, nos quedaría esa ecuación planteada, ¿sí? Es decir, y menos 4 sobre x menos 2 es igual a 5. Y ahí, despejando la letra y, justamente obtenemos la ecuación de la recta, ¿sí? Que es igual a 5 por x menos 6. Si ustedes observan, el enunciado me daba como dato que m era igual a 5. Y al obtener la ecuación de la recta, podemos observar que realmente el valor de la m es 5. Ahora bien, en términos de gráfico, esto sería lo siguiente, ¿no? A nosotros nos dan un punto P, en este caso el puntito que tenemos ahí, que es de color azul. Nos piden encontrar la recta que pasa por ese punto y que tiene pendiente 5. Bueno, esa es la recta, ¿sí? Fíjense ustedes, pasa por el punto P y además tiene una pendiente de 5, ¿sí? Ahora bien, a partir de esto y de ya sabemos cómo se saca la ecuación de la recta cuando me dan un punto y la pendiente, vamos a trabajar ahora sí directamente con el tema de las derivadas, ¿sí? Las derivadas tienen una aplicación, una de las primeras aplicaciones, que es la de encontrar la ecuación de una recta tangente a una curva, es decir, una función, en un punto particular, en un punto determinado. A ese punto nosotros le vamos a denominar P, ¿sí? Con coordenadas x sub 0 e y sub 0. Eso lo vamos a hacer ¿para qué? Para generalizar la situación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a trabajar con un ejemplo gráfico y bien, ahí nosotros tenemos una función f de x igual a 2x al cuadrado menos 2 y además un punto P, que en este caso es el punto 2,6. En este caso trazamos la recta tangente que pasa por el punto P, x0 y 0, que en este caso es el 2,6, y la idea es encontrar el valor de la pendiente de esa recta tangente en ese punto. Para poder encontrar esa pendiente, nos vamos a apoyar en el concepto de derivada. Para eso, lo que vamos a hacer es derivar esa función y en este caso obtenemos la familia de pendientes de todas las rectas tangentes que pueda tener esa función. Cuando digo de todas las rectas tangentes que pueda tener su función, porque esa que marcamos no es la única, sino, observen, cómo se puede ir moviendo el punto P generando diferentes puntos
y diferentes, obviamente, rectas tangentes, ¿sí? Pero a nosotros solamente nos importa, en este caso, la que pasa por el punto 2, 6. Ahora bien, como la derivada de la función es 4 por x y es la familia de pendientes, entonces, si nosotros reemplazamos por x sub 0, es decir, por 2, es el punto que nos interesa, lo que vamos a obtener en este caso es la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en ese punto. Como ustedes ahora pueden observar, f' de 2 es igual a 8. Y esto implica que la recta tangente azul tiene pendiente 8. El valor de la pendiente de la recta tangente es igual a 8, esto implica que el valor de m es igual a 8. El valor de m es igual a 8 cuando yo puedo evaluar el punto x sub 0 en la derivada, que es la familia de pendientes, ¿sí? Por lo tanto, si yo evalúo en el punto en el que me dan, estoy hallando la pendiente de la recta tangente en ese punto en particular. Esta es la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto. Ustedes observen que al valor de m se lo reemplaza justamente por el valor de x sub 0 evaluado en la derivada, que era el conjunto de las rectas tangentes a la función. Ahora bien, en el ejemplo que teníamos nosotros, el punto P era el punto 2, 6, y justamente el 2, evaluado en la derivada, me daba como resultado 8. Que ese valor 8 era lo que nosotros denominábamos m, o bien la pendiente de la recta tangente. Y como vimos al final, nos había dado que la recta tangente era 8x menos 10. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenemos esa ecuación de la recta tangente? Bueno, obviamente es utilizando la fórmula que aparece acá, ¿sí? Y despejando lo que sería la y, voy a obtener justamente esta ecuación. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacerlo. Primero hay que tener en cuenta cuáles son los datos que se me proporcionan a la hora de, en este caso, empezar a trabajar con la recta tangente. Nosotros lo que vamos a necesitar son los datos x sub 0, y sub 0, y obviamente voy a necesitar, en este caso, f' del punto en el que quiero encontrar la ecuación de la recta tangente. En este caso, el punto P que me dan es el punto 2,6, por lo tanto x sub 0 es 2 e y sub 0 es 6. Además, nosotros ya sabíamos que f' de 2 era igual a 8. Lo que podemos ir haciendo es reemplazar esos valores en la fórmula de la ecuación de la recta tangente. Entonces, esto me quedaría y menos y sub 0, que en este caso es 6, sobre x menos x sub 0, que en este caso es 2, es igual a f' de x sub 0, que en este caso es igual a 8. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es justamente despejar la y para que nos quede la ecuación de la recta tangente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. X menos 2, que está dividiendo, va a pasar multiplicando y nos va a quedar y menos 6 es igual a 8 por, entre paréntesis, x menos 2, porque tiene dos términos, mucho cuidado. En este caso, y menos 6 va a ser igual a distributiva, en este caso 8 por x, que es 8x, y 8 por menos 2, que es menos 16. Ahora bien, si pasamos el menos 6 que está restando sumando, esto nos quedaría que y es igual a 8x menos 16 más 6, y por consiguiente y va a ser igual a 8x menos 10. Y ahí encontramos entonces la ecuación de la recta tangente a la función en el punto P igual 2,6. Si ustedes observan la recta que nos dio al final de todo, tiene como pendiente 8.
Por lo tanto, tenemos 4 pasos fundamentales a seguir para obtener la ecuación de la recta tangente en un punto P igual a x sub 0 e y sub 0. El primero es asegurarse que tengo todos los datos que me proporciona el punto P, es decir, las coordenadas x sub 0 e y sub 0. El segundo paso es el de encontrar la derivada de la función, que es la familia de pendientes de todas las rectas tangentes, y reemplazarla a x sub 0 en esa derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera voy a obtener la pendiente de la recta tangente en ese punto en particular. Como tercer paso, lo que hay que hacer es, usando la fórmula, ¿sí?, de la ecuación de la recta tangente, reemplazar todos los datos. Es decir, x sub 0, y sub 0 y además el valor que nos dio hace un ratito el reemplazo de x sub 0 en la derivada. Es decir, el valor de la pendiente. Y como último paso, el 4, despejar ahí de la fórmula para obtener justamente la ecuación de la recta tangente en el punto P igual a x sub 0 y sub 0. Para esto, lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo y trabajar justamente con esos pasos para obtener al final de todo la recta tangente a f de x, es decir, a la función que en este caso es x al cubo menos 2x al cuadrado más 4 en el punto de abscisa x sub 0 igual a 2. Cuando hablamos del punto de abscisa, lo que estamos haciendo y lo que estamos refiriendo es justamente a la coordenada que nos dan en x. ¿Qué pasa? En este caso no nos proporcionan la coordenada en y. Por eso, y como ya sabemos, para sacar nosotros la imagen, ¿sí?, correspondiente a cualquier valor de x que nos den, lo que tenemos que hacer siempre es reemplazar a el valor de x en la función original. Por lo tanto, vamos a hacer f de 2 para sacar la imagen de 2. Es decir, vamos a sacar el valor de y sub 0. Por lo tanto, en este caso voy a hacer 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado más 4. En este caso, f de 2 nos va a dar lo siguiente. 2 al cubo es 8 menos 8 más 4. Y en este caso, f de 2 va a ser igual, 8 menos 8 es 0, más 4, esto me da 4. Este valor es la imagen de 2, que obviamente es el valor de y sub 0. Por lo tanto, el punto P que nos proporcionaría el enunciado sería el 2,4, donde 2 es el valor de x sub 0 y 4 es el valor de y sub 0. Por lo tanto, acá ya tengo seguro los valores x sub 0 e y sub 0. Ahora lo que vamos a hacer es derivar a la función f de x, es decir, la función que aparece ahí arriba. Y para derivarlo, lo que vamos a hacer es obviamente trabajar con las propiedades de derivación. En este caso tenemos x al cubo. Por lo tanto, acuérdense ustedes que bajábamos adelante al 3 y lo que hacíamos era bajarle un grado. Por eso me queda 3x al cuadrado. Y la derivada de menos 2x al cuadrado, en este caso es menos 4x. Luego la derivada de 4 es 0, entonces me quedaría que la derivada de f de x es 3x al cuadrado menos 4x. Esto que acabamos de obtener acá es la familia de pendientes, ¿sí?, de las rectas tangentes, recuerden esto. Ahora, como a mí no me interesan todas las pendientes, solamente me está interesando una sola, ¿cuál es la que me está interesando? La que obviamente pasa por el punto P, 2,4. Entonces lo que vamos a hacer es justamente reemplazar en esa derivada por el punto en el que me importan, que en este caso es el punto de abscisa x sub 0 igual a 2. Reemplazando me quedaría
3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2. Ahora bien, haciendo los cálculos, en este caso obtendría que f' de 2 es igual a 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12, menos 4 por 2 es 8. Entonces, en este caso, el valor f' de 2 es igual a 4. Ahora bien, ¿qué es este valor? Este valor obviamente es la pendiente m, podemos decirle, de la recta tangente en este punto. Ojo, solamente hasta acá sacamos la pendiente, no sacamos la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué? Porque para eso nos estaría faltando el valor de la ordenada al origen. ¿Qué? ¿Cómo era que hacíamos esto? Bueno, reemplazando en la fórmula todos los datos. La fórmula era la siguiente. F' de x sub 0 es igual a y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. En este caso, esto de acá, f' de x sub 0, es lo que nosotros dijimos que era f' de 2, recién lo sacamos, ¿sí? Es que era 4, es esto que está acá, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir reemplazando. Sería 4 es igual a y menos y sub 0, que es 4, sobre x menos y x sub 0, que era 2. Ahora bien, como nosotros tenemos que despejar, recuerden ustedes, la y, lo que vamos a hacer es pasar todo el denominador x menos 2 que está dividiendo, multiplicando para el lado del 4. Entonces esto me quedaría 4 por x menos 2 va a ser igual a y menos 4. Haciendo la propiedad distributiva correspondiente acá, me quedaría que 4 por x es 4x y que 4 por menos 2 es menos 8. Esto obviamente igual a y menos 4. Ahora bien, el menos 4 que está restando a la y va a pasar hacia el otro lado sumando, de manera tal que me va a quedar 4x menos 8 más 4 es igual a y. Y haciendo los cálculos, obviamente el cálculo que puedo hacer es menos 8 más 4, que me da menos 4. El valor de y va a ser igual a 4 por x menos 4. Y este es la recta tangente a la función f de x en x sub 0 igual a 2. ¿Sí? La recta es 4x menos 4, que ustedes pueden ver acá. La que está en verde es la función f de x que nos habían dado en el ejercicio. La recta, en este caso, que aparece igual a 4x menos 4, es la recta tangente que pasa por el punto P, que si ustedes se dan cuenta tiene coordenadas 2, punto y coma, 4, que era justamente el punto que me pedían en el ejercicio. Otro ejemplo tiene que ver con encontrar la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 en el punto de abscisa x sub 0 igual a 5. Nuevamente acá solamente me proporcionan a x sub 0, pero no me proporcionan a y sub 0. Para eso entonces, como tengo que sacar la imagen de 5 en definitiva, lo que voy a hacer es reemplazar por 5 en la función. Entonces vamos a empezar por eso y vamos a hacer lo que sería f de 5. Para eso hacemos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 16. Esto nos daría la raíz cuadrada de 25 menos 16. Esto nos daría la raíz cuadrada de 9. Y esto va a ser igual a 3. Por lo tanto, lo que
vale 3 es f de 5, que si lo traducimos a los datos que necesitamos, sería el dato de i sub 0. Por consiguiente, el punto P con el cual vamos a manejar el ejercicio va a ser el punto 5, punto y coma 3, donde 5 es x sub 0 y 3 es y sub 0. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el punto P, sacar la derivada de la función f de x que me dan en el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Acá hay que tener mucho cuidado para poder derivar. ¿Por qué? Porque esta función es una función compuesta. Entonces, vamos a ver de qué manera se deriva esta función. Para tratarse de una función compuesta, lo que tenemos que hacer es usar la regla de la cadena. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuántas funciones hay dentro de esa función. En este caso, lo que podemos observar es que hay dos funciones. Está la de la raíz cuadrada y la de x al cuadrado menos 16. Recuerden ustedes que es recomendable sacar primero desde la más abarcativa, es decir, la que está más afuera, y luego ir yendo a la que está más dentro, es decir, la más chica, que en este caso sería la cuadrática, que está dentro en el radicando. Ahora bien, vamos a ir sacando las que existen, en este caso la raíz cuadrada de algo, y por el otro lado dijimos que teníamos a x al cuadrado menos 16. Lo que vamos a hacer es derivar a cada una de ellas y consideremos qué pasa en el primer caso, ¿sí? El primer caso dice la raíz cuadrada de algo. Bueno, nosotros sabemos que la derivada por tabla de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Pero acá hay que tener muchísimo cuidado porque no tenemos la raíz cuadrada de x, ¿sí? Sino que tenemos la raíz cuadrada de otra cosa, que ahora vamos a ver de qué se trata. En el caso de x al cuadrado menos 16 es fácil de derivar. ¿Por qué? Porque el 2 pasaría adelante multiplicando, a la x le bajaríamos un grado, me quedaría x a la 1 o x, y la derivada de menos 16 es 0 porque es una constante. Por consiguiente, esta sería la derivada. Ahora bien, en el primer caso, cuando hablamos de esta parte de adentro, estamos hablando en este caso, la parte de adentro de la raíz, que es x al cuadrado menos 16. Por consiguiente, en este caso, acá iría x al cuadrado menos 16. Entonces, si ahí aparece x al cuadrado menos 16, cuando nosotros derivamos, también lo deberíamos poner dentro de esa raíz. X al cuadrado menos 16. De manera tal, entonces, que obtenemos también la derivada de la raíz cuadrada. Una vez que nosotros tenemos las dos derivadas, la regla de la cadena dice, bueno, multipliquemos esas dos derivadas y obtendremos entonces la derivada de f, que es lo que estamos buscando en el ejercicio. Recuerden ustedes, la derivada de f entonces va a estar determinada por el producto entre las derivadas que acabamos de sacar, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 por 2x. En este caso lo que podemos hacer es simplificar. Si ustedes observan, al tratarse de un producto, en este caso este 2 y este 2 se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque uno es numerador y el otro es denominador. Por lo tanto, esto me quedaría x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16, que es la derivada de la función f de x. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar que lo que queremos hacer es sacar la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, en un punto, en el punto P igual a 5,3. Recordando que el 5 era el valor de x sub 0. Por lo tanto, el paso que sigue era el de reemplazar a x sub 0 en la derivada. Vamos a hacerlo.
lo que deberíamos hacer es f' de 5, de manera que esto nos quedaría arriba 5 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, que me daría 25, menos 16. Y en este caso sería 5 sobre, y abajo me queda la raíz cuadrada de 9, que es 3. Este valor, 5 tercios, sería el valor de m, que es la pendiente de la recta tangente. Ahora bien, como no solo quiero sacar la pendiente, sino que lo que quiero es sacar la recta tangente, entonces lo que vamos a hacer es usar la fórmula de la función, en este caso de la ecuación de la recta tangente, que era la siguiente: y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0 es igual a f' de x sub 0. Donde vamos a ir haciendo los reemplazos. Me quedaría y menos y sub 0, que valía 3, sobre x menos x sub 0, que valía 5, va a ser igual a f' de x sub 0, que es lo que acabamos de sacar, ¿sí? La pendiente, 5 tercios. Y ahora hacemos, en este caso, el despeje de la y. Es necesario saber y recordar que estamos despejando y. Para eso, en este caso, lo que podemos hacer es lo que es el producto cruzado. Cuando hablamos del producto cruzado, estamos hablando de hacer 3 por y menos 3, que en este caso sería esto. 3 por y menos 3 va a ser igual. Y el otro producto cruzado es 5 por x menos 5. Entonces sería 5 por x menos 5. En cada uno de los miembros hay que hacer la propiedad distributiva. 3 por y, que es 3y, menos 3 por 3, que es 9. Y esto va a ser igual a 5 por x, que es 5x, menos 5 por 5, que es menos 25. Entonces, ahora bien, el menos 9 que está restando va a pasar sumando. Entonces me queda que 3y va a ser igual a 5x menos 25 más 9. Puedo hacer menos 25 más 9, que eso me da, en este caso, menos 16. Entonces me queda 5x menos 16. Y el 3 ahora que está multiplicando a la y va a pasar dividiendo. O sea que para despejar a la y voy a tener que pasar dividiendo al 3. Me quedaría 5x menos 16. Todo esto sobre 3. Y ustedes recuerden que como ese 3 actúa de divisor, tanto de 5x como a menos 16, lo que vamos a hacer es repartirle al 5 y al menos 16. Entonces me quedaría 5 tercios de x menos 16 tercios. Esa es la ecuación de la recta tangente a la función f de x que nos habían dado en el punto, en este caso, que nos pidieron, que era el 5,3. Observen ustedes que 5 tercios es el valor de m, que era el que habíamos sacado anteriormente, ¿sí? Al reemplazar en la derivada. Ahora bien, gráficamente esto implicaría lo siguiente. Observen que el gráfico rojo corresponde a la función f de x, ¿sí? Que era la función raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16. Luego, la recta que aparece ahí es la recta tangente que pasa justamente por el punto P. Y el punto P tiene coordenadas 5, punto y coma, 3. Si ustedes lo pueden observar, es ese punto P. Y justamente la recta que pasa por ese punto es tangente y es la recta igual a 5 tercios de x menos 16 tercios.